Es una de las mayores actuaciones en estaciones de tren que se van a ejecutar en los próximos años y acaba de dar un paso decisivo para su confirmación. La construcción de la nueva estación de Valladolid sigue su curso y te cuento los detalles en este vídeo. Transportes acaba de confirmar la adjudicación del gran contrato que comprende la construcción de las diferentes actuaciones que conformarán la nueva gran terminal ferroviaria de Pucela, que recordemos consistirá en un edificio para viajeros completamente nuevo, sostenible y de innovador diseño, la remodelación y ampliación de la zona de vías y andenes, una nueva pasarela peatonal que conecte las calles a ambos lados de la estación, un aparcamiento subterráneo, la renovación del entorno urbano de la estación y sus accesos y un edificio de servicios ferroviarios, técnico y de oficinas y cuyos detalles te conté en otro vídeo del canal. Según el administrador de infraestructuras ferroviarias, con estas instalaciones, Valladolid Campo Grande se refuerza como nodo de la alta velocidad de la mitad norte del país y del corredor atlántico, ya que por la estación pasan todos los trenes de alta velocidad y largo recorrido que circulan entre Madrid y otras capitales de la comunidad como Palencia, León y Burgos, además de Asturias y en el futuro también a Cantabria y el País Vasco, lo que la convertirá en la gran terminal pasante del noroeste del país y donde el elemento más emblemático del proyecto será el nuevo edificio de viajeros, que a partir de un innovador diseño se construirá en altura sobre la playa de Vías, al norte de los históricos edificio y marquesina actuales, con unos 7.900 metros cuadrados, el doble respecto al actual inmueble, que albergará una zona de espera, información, venta de billetes y otros servicios, un área comercial, sala de embarque y acceso a andenes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El edificio pretende ser un referente de sostenibilidad al primar la entrada de luz natural, las energías renovables y soluciones constructivas que reducen los consumos, como la innovadora piel exterior que lo recubrirá para reducir la exposición al sol o los grandes lucernarios de su cubierta, donde también destacarán la escalinata de su fachada principal, rampas, escaleras mecánicas y ascensores en todos los accesos a la estación y en la conexión de esta con los andenes. Un diseño que, recordemos, fue modificado sobre lo previsto inicialmente para reforzar su imagen y potencial de nuevo icono de la ciudad, y que con esta licitación se suma un paso primordial para poder cumplir el calendario presentado en su día, y que incluye el arranque de las primeras obras antes de terminar el año, posiblemente en noviembre si no hay problemas. Sin embargo, este ha sido un proyecto cargado de polémica y problemas a su alrededor, a pesar de ser curiosamente lo contrario a lo habitual, siendo acusado por otros lugares como León, Salamanca o Zamora de megalómano y ser demasiado grande para lo que necesita la ciudad, aparte de suponer, según desde esos lugares, un agravio comparativo con las inversiones en dichas ciudades. Además, el proyecto de la nueva estación está envuelto en la polémica desde la propia ciudad, con el actual alcalde a la cabeza, Jesús Julio Carnero, donde se han puesto más críticas que otra cosa, expresando sus dudas sobre la conveniencia de una obra que puede suponer el descarte definitivo del soterramiento de las vías, que se sigue defendiendo desde las actuales instituciones locales vallisoletanas, frente al proyecto de integración presentado meses atrás por el Ministerio, y del que también nos hicimos eco en su correspondiente vídeo. De hecho, tal es el rechazo a este proyecto desde la actual alcaldía, que se anunció un recurso ante los tribunales para impedir la obra, que también ha recibido críticas de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, que consideran una inversión estratosférica. Dicho esto, con la adjudicación de los trabajos todo hace pensar que, salvo un gran revés legal, el proyecto ya es imparable y comenzará a echar a andar en unos meses, donde a partir de entonces y durante varios años convivirán servicios ferroviarios y obras en el que será uno de los proyectos de transformación más espectaculares a ejecutar en los próximos años en España y del que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.